Bueno, bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver principalmente cómo complementar un rig que tenemos con la herramienta que nos ofrece el Advanced Skeleton, pero sumándole un rig propio, ¿sí? Porque muchas veces tenemos personajes como este, que es de una alumna mía del curso de animación de personajes, que tiene trenzas, ¿no? Entonces, en el momento donde estamos creando el Advanced Skeleton, realmente nos deja, con esta herramienta, agregar huesos. Pero muchas veces lo que tiene de malo el Advanced Skeleton es que se comporta como quiere, ¿sí? Muchas veces nos genera duplicados y sobre todo se comporta bastante mal y de forma aleatoria o con mucha probabilidad de error y de que traiga problemas con aquellos huesos que agregamos nosotros a mano, ya sea para generar trenzas, para generar orejas, para generar colas, para generar cualquier tipo de, eh, muchas veces de apéndice o de extremidad que no esté contemplada en los rigs que vienen por defecto con el Advanced Skeleton, ¿sí? Tal vez alguno sepa utilizarlos muy bien y sepa cómo se comporta, pero por lo general cuando uno intenta agregarlo se comporta de una manera bastante impredecible. Entonces, lo que yo recomiendo hacer es hacer el rig del Advanced Skeleton y luego agregarle nuestros huesos, ¿sí? Haciéndolo nosotros, no a partir del Advanced Skeleton. Fíjense que yo acá tengo el personaje terminado entre comillas, acá faltaría todo lo que es un pintado de influencias, pero lo que quiero decir es, eh, hice el rigging, ¿sí? Con los huesos base, vamos a achicar el tamaño de, ahí está, de los huesitos. Bien, los huesos son los que vienen directamente por defecto cuando no importa el biped.ma. No agregué, no hice ningún otro tipo de agregado, ¿sí? Entonces, los voy a agregar una vez que termine de riggar con Advanced Skeleton, no durante. No en la etapa de fit, o sea, antes del build. Sino después, cuando ya incluso hice influencias y demás. Entonces, me voy a centrar en lo que sería el rigging del pelo, ¿sí? Para esto voy a ir a una vista de frente. Voy a hacer de cuenta que estos huesitos de Advanced Skeleton no existen y voy a rillar el pelo de una manera independiente. Vamos a venir acá a Animation y con la herramienta Joint puedo generar... Upa, está un poquito chiquito. Ahí, ahora sí. Genero uno que va a ser nuestro hueso padre, este, de todo lo que sería el pelo. Y después directamente podemos venir a la trenza. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esto mismo lo voy a duplicar, lo voy a llevar enfrente. Y estas dos van a ser hijas de, eh, de el padre de acá. O sea, es un ring completamente aparte. Yo lo voy a sacar para atrás. Un ring completamente aparte de el Advanced Skeleton. ¿Sí? Quiero recalcar bien esto para que se entienda. De hecho, o sea, de todas maneras, el Advanced Skeleton cuando nos permite, en el momento de la creación, eh, agregarle huesos, la herramienta que está utilizando no es una herramienta propia del plugin, sino que es una herramienta, es como un atajo a la herramienta que viene con Maya, que es esta que encontramos acá, que es la misma que estamos usando para hacer ahora el pelo. Bien, una vez que generamos esto, ¿sí? Tenemos que agregarle las curvas. Entonces vamos a crear las curvas o controladores, ¿no? Es lo mismo. Bien, llevamos con la B corta, voy a alinear una acá, achico, duplico, agregamos la otra, la otra ahí, y ahí, perfecto. Vamos por el lado de enfrente, voy a desactivar esto para no seleccionar sin querer los huesos. Bien, lo que estoy haciendo con la B corta es alinearlo, ¿sí? Bien, y si se quiere se puede generar también una curva arriba, que va a ser nuestra curva padre de la cadena de huesos del pelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que emparentar estos joints a las curvas. Pero ¿qué sucede? Vamos a seleccionar el joint, ¿sí? Voy a hacer. Vamos a emparentar este joint con esta curva. Bien. Hijo, padre, parent. Perfecto, lo emparenté. Ahora yo selecciono la curva y es padre, ¿sí?, de este joint. Y por ende de toda la cadena de huesos que le sigue. Pero ¿qué pasa? Cuando yo generé este parent, el joint se desemparentó del otro joint. Porque claro, eso es obvio. Un hijo no puede tener dos padres, ¿sí?, ni en malla ni en ningún lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de emparentar el joint a la curva, pero no utilizando el mismo método común de emparentamiento, porque a través de ese método común, que es apretando la P, o en su defecto utilizando el edit parent, ¿sí?, es exactamente lo mismo, ese tipo de emparentamiento ya lo tiene con el hueso que es el padre, ¿sí? Entonces, queremos hacer dos emparentamientos. Un emparentamiento de hueso con hueso, que ya está hecho, y el otro emparentamiento que es de hueso, o de joint, mejor dicho, con controlador, que se utiliza a través de lo que se llama constraint. Lo vamos a encontrar dentro de del menú animación, y tenemos constraint. Como verán, hay varios tipos de constraint. Por ahora vamos a utilizar solamente el que dice parent. Y para embarrarla un poquito más, porque no era complicado, vamos a complicarla todavía un poquito más. El método de selección es totalmente inverso, ¿sí? No me pregunten por qué a mí, sino que le pueden escribir a la gente que creó el programa. Le escriben y le preguntan por qué para hacer un parent es primero el hijo y después el padre, y por qué para hacer un constraint es primero el padre y después el hijo. No lo sé, pero es así. Entonces, seleccionamos primero el padre, después el hijo, constraint parent, ¿sí? En el momento previo a hacer el constraint entre los joints y las curvas, ¿sí?, podemos generar un freeze transformation. Seleccionar todas las curvas y aplicar un freeze transformation solamente para asegurarnos que esa curva, si yo la llevo a cero, ¿sí?, todos los parámetros, automáticamente va a volver a la posición inicial. Así que en el tutorial voy a hacer como un asterisco a este momento, como bastante importante. Repito, en el momento antes de generar cualquier tipo de constraint entre joint y curva. En ese momento seleccionamos todas las curvas y vamos a Edit, Freeze Transformation, no, perdón, Modify Freeze Transformation, ¿sí? Eso nos va a llevar todos estos parámetros a 0, la escala a 1 obviamente, y nos va a permitir que a la hora de animar, si nos mandamos alguna macana, podemos poner todo en 0 y ya tenemos las trenzas en su pose original. Una cosa importante, perdón, antes de hacerlo, es ingresar y que esté tildado el mantener offset. Lo que hace el mantener offset es generarme el emparentamiento sin moverme ninguno de los dos, porque muchas veces centra los pivots entre sí o me los corre, ¿sí? Yo no quiero eso, quiero que simplemente me los emparente. Entonces selecciono primero el padre, después el hijo, constraint, parent. Fíjense que cuando hago eso, el joint, ¿sí?, se tiñó de celeste en los parámetros que están siendo controlados por la curva, ¿sí? Por defecto, el constraint parent es un emparentamiento que solamente cubre todo lo que es rotación y movimiento. O sea, si yo lo muevo y si yo lo roto, ¿sí? Pero no si lo escalo. Si lo escalo se mueve medio raro. Bien. Hacemos lo mismo con todos, ¿sí? O sea, padre e hijo, constraint parent, padre e hijo, estoy apretando la G, ¿no? Recordemos que la G es una herramienta que permite repetir la acción anterior. Entonces hago lo mismo con el otro lado, padre e hijo, constraint parent, padre hijo, constraint parent, padre hijo, padre hijo. Recordemos entonces, repasamos una vez más. Para el constraint parent seleccionamos primero el padre y después el hijo. Bien. Entonces, perfecto, listo, ya lo tengo, dirá alguno, ¿no? Si yo selecciono esta curva y empiezo a rotar, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando dice, pero pará, ¿por qué no se me está rotando toda la cadena de huesos? Y esto es simplemente porque este controlador, fíjense que está rotando el hueso, pero ¿qué pasa? Acá hay otro controlador, acá abajo, que está diciendo, hey, pará, vos mi hueso no lo vas a rotar nada, porque mi hueso lo mando yo. Entonces, para que este controlador también pueda rotar
toda la cadena de huesos de abajo, lo que necesitamos es un emparentamiento también entre curvas. Entonces vamos a hacer un repaso general. Primero y principal, hay una cadena de huesos, por ende un emparentamiento entre joints, ¿sí? Ese tipo de emparentamiento que se hace por defecto es el emparentamiento de la letra P o edit parent, ¿sí? Emparentamiento común. Después hay un emparentamiento entre controlador y joint que se obtiene a través de un constraint parent, ¿sí? Y por último, este emparentamiento entre curvas es del mismo tipo del emparentamiento inicial, es un emparentamiento común, donde el último es hijo de todos los de arriba, o sea, hijo, padre, parent, hijo, padre, parent, hijo. Cada vez que digo parent estoy apretando la P, ¿eh? Hijo, padre, parent. Lo mismo del otro lado, hijo, padre, parent, hijo, padre, parent, hijo, padre, parent, hijo, padre, parent. Bien, y por último, estos dos pueden ser hijos de el controlador general. Y una cosa más, el controlador general, como es el root, es comparado, esta relación entre este controlador y esta curva es muy comparable con la que encontramos entre este controlador, ¿sí? Y el joint de, de la cintura. O sea, el root es comparable con, vamos de vuelta, minuto. Entonces, este joint de acá arriba es el único que puede ir por par en común al controlador. ¿Por qué? Porque es el padre de toda la cadena. Es comparable con el root, ¿sí? O sea, el joint que se encuentra acá, que es padre de toda la cadena de huesos, bueno, que puede ir por parent al controlador. Lo mismo con este que está acá arriba. Entonces acá podemos hacer, sí, hijo, padre, parent. ¿Sí? O sea, hicimos el tipo de emparentamiento común. Bien, entonces lo que tenemos ahora es nuestra cadena de huesos, ¿sí? Totalmente separada, que también podemos hacer, podemos probarla acá, a ver si funciona. Fíjense, este rota este rota el de abajo. Incluso si seleccionamos varios, el resultado que obtenemos es este, ¿sí? Bastante orgánico, interesante y muy útil para lo que son las trenzas de un personaje. Entonces el próximo paso simplemente es aplicar un skin. Entonces seleccionamos el joint, después seleccionamos la malla, skin, bin skin, smooth bin. Y probamos. Obviamente que después esto seguramente va a requerir un pintado de influencia bastante grande, pero fíjense que la trenza ya está funcionando, ¿sí? O sea, después va a haber que venir y empezar a trabajar toda esta zona para que el pelo no se mueva en absoluto. Se puede generar algún huesito sostenedor en estas zonas de acá. Llevamos el valor al máximo. Bien, sería este joint. Bien, pintamos bien de blanco entonces, para asegurarnos que estas zonas no son movibles. Estas zonas de blanco se las estoy atribuyendo a este joint de acá arriba, ¿sí? Bien. Bien, esto es un trabajito de un rato, así como todo lo que son las influencias del resto del cuerpo. Y ahí vamos terminando de pintar. Esta zona de acá la dejo un poquito gris para que no sea tan, ¿cómo se puede decir? Tan recto, ¿no? No me sale la palabra. O sea, tiene que haber un gradiente en el movimiento. O sea, no puede ser que sea tan brusco el pasaje del no movimiento al sí movimiento. Tiene que haber como un gris en esta zona, ¿sí? Que es importante. Acá podemos pintar de blanco. Estas zonas las dejamos más de gris. Y probamos, ¿no? Siempre probar. Acá puedo ocultar un poco los huesos ya. Bien, probamos. A ver. Bien, sigue habiendo un temita bastante grande acá. Vamos a seguir pintando todas estas zonas.
también puede ayudar, tal vez ocultamos por ahora el cuerpito un poco. Como este es un pelo que tiene, no está hecho por planos, también hay que pintar del lado adentro, ¿no? Hay otros pelos que simplemente son planos y con pintar de un lado alcanza, porque justamente es un plano. Tiene una sola cara, lo que tiene dos nomás son las normales, pero las normales se pintan de ambos lados. Una cosa que me estaba dando cuenta que faltó hacer es, como consejo... Bien, bien, ahí vamos viendo cómo luego de pintar las caras externas, pero también las internas, la trenza ya funciona mucho mejor, ¿sí? Todavía falta un poquito. Bien, ¿y cuál es el próximo paso? Obviamente, lo más importante en lo que está basado el tutorial, que era unirlo a mi Advanced Skeleton. Acá lo que puedo hacer son varias cosas. Por ejemplo, simplemente unir este controlador, ¿sí?, al controlador de la cabeza. Por ejemplo, podría ser este. Hay uno que se llama final de la cabeza, que no lo estoy viendo. Porque... A ver, un segundo. Bien, no lo veo, debería estar, pero no está. Así que por ahora lo voy a linkear a este. Selecciono primero el hijo, o sea, el pelo, ¿sí? Después el padre. Y apretamos la P. Entonces ahora voy a desocultar también al personaje. Cuando el personaje rote la cabeza, ¿sí? Obviamente acá falta emparentar los ojos, no le estamos dando bolilla a eso, ¿sí? Cuando el personaje rota la cabeza, el pelo rota con el personaje. Y también podemos animar por separado nuestra trenza, ¿sí? Bien, repito, falta acá todo un trabajo de influencias y demás. Este es un Advanced Skeleton que lo puse casi predeterminado, sin pintado de influencias, pero era para explicar esto, cómo poder unir un rigging hecho en Advanced Skeleton con uno hecho por nosotros. De esta manera espero que les haya interesado mi tutorial. Nos vemos, muchas gracias y hasta luego.